Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Isabel Revuelta, Alejandro Rosas. Estamos aquí en la maravillosa Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles en Coyoacán y vamos a hablar, si les parece bien, de la azarosa historia de los juegos de azar en este país. ¿Qué les parece? Pues es que los mexicanos... y del juego en general, perdón. No, tú dijiste una cosa muy linda cuando platicábamos del tema, que todos, ¿cómo dijiste? Estamos hechos de juegos. Sí, eso. Jugamos, desde niños jugamos. Es una parte de una manera de relacionarse con los otros. El juego, sin duda, una fórmula de comprensión de los otros y de mucho más, pues, ¿no? De generación de comunidad. Por supuesto, y de generación de individuo, porque una de las partes fundamentales para uno ser quien es a través del juego. Y jugamos a imitar todo aquello que vemos, ¿no? Y México tiene una tradición artesanal que está ligada mucho al juego. Entonces, juegos, juguetes, artesanía, sincretismo, cultura, y no acabamos nunca con este tema de los juguetes. Pero bueno, sí, yo creo que es básico. La vida es un juego muchas veces. Muchas. Hay una canción, además, la vida es una tómbola. Ándale. ¿Ese sería un juego? Sí, la tómbola es un juego. De azar. En la tómbola es un juego de azar, claro. Porque fíjate que creo que es muy interesante, incluso está la teoría de los juegos, ¿no? Y hay desde el juego que es como para el entretenimiento hasta el juego que tenía que ver con lo sagrado, ¿no? Sobre todo en la época prehispánica. Pero evidentemente sí es algo que le rascas por aquí, le rascas por allá en cualquier siglo y siempre aparece algún dato, algún detalle acerca de los juegos. Absolutamente, ya en alguna ocasión lo habíamos comentado aquí, que por ejemplo el fútbol, Desmond Morris había hecho toda una historia por qué nos apasiona tanto el tema de los deportes, porque es esa parte prehistórica de nuestra actividad, viene en nuestro ADN, pero también me pongo a pensar en ese juego de pelota que no se puede desvincular de los rituales. Jugamos también a ser dioses, porque los rituales desde la época prehistórica nos daban esa sensibilidad, eso que empezó a ser humano, así como dijimos que la música, cuando dejamos de imitar y hacemos un sonido humano, eso es la civilización, eso ya es nuestro espíritu, así también le imprimimos el espíritu a través de ese ritual y de ese juego. El juego de pelota prehispánico es una cosa brutal, cultural, cosmogónica, toda esa cosmovisión que tenían alrededor de ese juego. Que se apostaba incluso la vida en algunas Nada veces. más. Y también los que estaban alrededor, porque estaba prohibido apostar a quién perdía y a quién ganaba, pero aquí bajita la mano, se decía yo, ahí van un saco de maíz a que ganan aquellos. Y además se alejaba del entretenimiento, tenía que ver con lo ritual, ¿no? O sea, por allá en algunas expresiones del juego de pelota, sobre todo en el México prehispánico de los mexicas, pues era la idea de que triunfara el Huitzilopochtli sobre la luna para crear el atardecer o la caída de la puesta del sol, Qué ¿no? bonito. Precioso. Igual podían ser sacrificados los que perdían como los que ganaban, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de la situación. De las primeras expediciones arqueológicas importantes en Sumeria, en Siria, se encuentran muñequitas articuladas que no tenían una función religiosa. Eran muñecas para que las niñas y los niños jugaran con ellas, que son no más ni menos que una representación de la realidad, ¿no? Sí. O sea, estas muñequitas hacen papá, mamá, y vas generando la familia, la sociedad alrededor de este juego. Claro, porque lo que justo dices es que se buscaban en ello, te representas en ello, los niños lo hacen perfectamente. Y no nada más en representarte, sino jugar a ser otro. La máscara es la cosa más civilizatoria que hay, Pues, o ponerte el disfraz de otra cosa. También esos juegos revelan absolutamente el ser otro. ¿Qué tal? En el mundo prehistórico te ponías las pieles o los rituales de convertirte en un jaguar. Por ejemplo, nuestro señor el desollado, Claro. en su Chipetotec. ceremonia, Ay, qué bonito. le arrancaban la piel al prisionero una vez sacrificado y se la ponía el sacerdote. Estaba Claro, porque como Aníbal Lecter. te empersonas en otro. Jugar a ser otro también es una de las cosas más humanas y más inhumanas sanas, en este caso. o más inhumanas en ese caso. Pero las máscaras, los niños que se quieren disfrazar todo el tiempo de otra cosa, es súper humano y es algo maravilloso. Y nuestra artesanía tiene mucho que ver por ahí con esas máscaras. ¿Qué juegos marcaron sus vidas? Bueno, Isabel. el bote pateado.
porque yo llegué a México a jugar a las calles bote pateado. Era una cosa fantástica. Se podía jugar en las calles. Jugábamos en las calles, atrás del Hotel de México, la calle de Altadena, entonces mis vecinos y yo jugábamos al bote pateado. Y ya conforme fui creciendo un poco más, el bote pateado también era oportunidad para que te robaran 1 o 2 besos cuando estabas escondida, que fueron a acusarme con mi mamá. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Pero lo que hacías es que O sea, tú besabas, no te besaban. No, me dieron un beso. ¿Y por qué fueron a acusarte con tu mamá? Pues porque justo fue en la entrada de mi edificio, la cosa más verdaderamente inocente, pero le fueron a decir a mi mamá que me estaba yo besuqueando. Y no, eso no era verdad. No, el bote pateado, jugabas en la calle a esconderte, las escondidillas, también otra cosa muy simbólica y muy de jugar a hacer cosas que te hacen bien psicológicamente. Esconderte, es también muy humano. Fíjate que en mi caso, así, bueno, obviamente el fútbol y todo eso que jugábamos en las calles también, pero muy divertido eran las carreteritas. Bueno. Entonces, con tu carrito, un gis que pintabas toda un circuito largo, lo que quisieras, con bajadas, todo, y a 3 movimientos, ¿no? Para ir recorriendo. ¿Cómo? ¿Cómo 3 movimientos? Sí, o sea, tenías el coche y tenías... ¿Pero con qué se movía? Con el dedo. Así, lo impulsabas así. De plástico, los comprabas en el mercado, en la tiendita. Michael O de Machines, metal. ándale, de esos. Ok. 1, 2, 3. Y el que ganara. Rayuela. Claro. Es que en México rayuela no es lo mismo. Rayuela es la de Cortázar, pero de lo que estoy hablando es el avión. El avión, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ese era el avión. Es que también en Argentina... Porque la rayuela era la de la moneda. Sí, perdón. Pero la rayuela de Cortázar es el avión. Lo que conocemos nosotros como el yo avión. pensé Sí, que- ellos lo llaman rayuela, nosotros lo llamamos avión. Y el avión era un juego. ¿Qué necesitabas? Una tiza y una piedrita para ir echándola y avanzando y jugando contra otros. No, y un papel mojado Un papel para que en mojado. un número esa casilla no la hicieras el No cojito podías y lo tocarlo. brincaras. Exacto. Yo Oye, sí el jugué otro que era avión. buenísimo, el burro castigado. Bueno, 1 por mulo, 2 patada y cos, Ay, 3 yo lo copita de traje. nieve, 4 jamón te saco, 5 desde aquí te brinco, 6 Aquí las al traigo, revés, aquí las traigo. 7 te pongo tu lindo bonete. 8 te lo remocho, 9 ay, Copitos de nieve. 9 copitos Sí. y el 3 El 3 es elevado lo es. El burro 16 famoso, ¿no? Sí, que lo famoso, conocían que también jugabas así. hasta 16. Pero síguele. Y el 11, caballitos de bronce. Ah, sí, cierto. 12, la vieja cose. 13, el rabo te crece. El 2 patada y cos era difícil porque Era tenías que brincar y pegar. patear y patearlo. claro. Yo vi muchos heridos. Ah, no, claro. Es que además pero mientras más lo jugaras... Era muy bestia. Sí, era muy bestia. Mi padre lo jugaba, mi tía lo jugaba también en Tacubaya. Y 14, la vieja tose, 15, el diablo te trinche. Y 16, burritos a correr. Y mientras sí. más había, Madre. mejor era la diversión. Otro, tamaladas. ¿Se acuerdan de tamaladas? Yo no jugué las tamaladas. Sí, se ponía alguien contra una pared y se iban poniendo la cabeza en la ingle del otro hasta hacer... Y entonces ibas brincando a ver hasta cuántas tenías- personas aguantaban. Era una, Tenías que llegar hasta el primero. era una barbaridad. Mi padre me trajo una bolsa de canicas de algún viaje, una bolsa de agüitas, y- Para los niños actuales hay que explicar qué es una canica. No, No, tampoco. no lo sé. Fíjate, yo no creo sabía que yo. Sí. ¿Ustedes han visto canicas en las jugueterías? Esta- No. Claro. Sí. En todas No, las jugueterías. ¿de verdad? Es más, hoy Bolsitas de Es lo que canicas. más se vende en México. Me de encanta. juguete. Qué bueno. Claro, sí. Además son muy mexicanas porque además las vidrio. hicieron de vidrio. Las agüitas, las bombochas. Esa bolsa de canicas las perdí el mismo día en que me puse a jugar, porque claro, yo no sabía jugar canicas, me hicieron pedazos. Ese es un título de un poema. Sí. Acabas de decir algo muy lindo. Ese ¿Me día- hicieron pedazos? No, el día que perdiste las canicas. El día ese. que perdí todas las canicas las perdí ese día, porque eran, hijos, se las sabían La todas. expresión. Sí. Vamos por todas las canicas. Vamos por todas las Así canicas. es. Era con un tiro hasta que fallaras. Y había unos que tenían un tiro. Mi papá de uñita, de huesito. Desde aquí arriba. Sí, no, le chiras pelas. Te tenían que sacar del círculo y las que iban saliendo del círculo se convertían En ya tu propiedad, dejaban sí, de ser claro. tuyas. Claro, y otro de los juegos que recuerdo
que también hacíamos referencia al mundo era el famoso stop, que lo que hacías era declararle la guerra a otro país. Y entonces también con una tiza que a veces, como me dice mi esposo, ¿cuál jalábamos? Un gis. Sacábamos un pedazo de cal de donde fuera de alguna construcción y en el piso, bueno, es un círculo donde dice stop, que es la base, y entonces tú eres un país, tú eres México, tú eres Guatemala, yo soy Armenia, y entonces te echabas declaro la guerra a, y al que le declararas la guerra tenía que regresar y decir stop o no irse. Y después, para medir... ¿A cuántos pasos estaba? Pero los pasos son una joya. Tenías de gallina, de pollito. Exacto. Pasos de gigante. Exacto. Hasta que lo pisabas. Y si calculabas mal, perdías. Perdías. Y los juegos, fíjate que también tienen algo de medidas. Yo no sabía que el pie, la medida en Reino Unido... era el pie del monarca o de la persona, el rey, el que tenía el poder en ese momento, el conde, el que fuera. Qué curiosidad los pies, pero así jugábamos stop con el pie, gallo, gallina y pollito. Y bueno, México es un país de jugadores. Hay que pensar desde la independencia se hacían tómbolas, justamente hablabas de tómbolas y de loterías, y había loterías forzosas, había loterías que tenías que jugar para... apoyar a la causa de la independencia. Entonces, comprabas tu billete de lotería y te daban una parte de ese dinero y el otro se utilizaba. Bueno, lo que hoy es la Lotería Nacional para la Asistencia Pública era la Real Lotería que allá a finales del 18, ¿no? Sí. Es cuando empieza a venderse los cachitos. Los pedacitos. Claro, porque todas estas kermeses, hay que situarnos ya en un México virreinal, todo estaba supeditado a las fiestas religiosas y en esas fiestas religiosas tenían lugar juegos, ¿no? Las pastorelas eran representaciones, pero también era un juego. Y las matracas, las mulitas. Se jugaba lotería. Y se jugaba lotería porque entonces vamos a darle una pintadita al atrio. Entonces hacían la lotería con la comunidad, completamente yéndote a esa parte novohispana de los juegos. Los judas, quemar judas y hacerlos de papel maché, se convertía también en un juego que pasabas tardes y tardes haciendo tus judas de papel maché en esa época virreinal. Tú seguramente no echaste volados con los merengueros. Sí, me tocó. Y aquí en Coyoacán, sí, aunque uno se enojó porque nos dijo que eso no era cierto, que por qué íbamos o sea, era moderno. Cuéntanos lo del merenguero. No, bueno, se jugaban volados con el merenguero, echabas un volado, si ganabas te llevabas el merengue gratis, si perdías pues pagabas. Yo una vez gané 25 merengues. Y una indigestión absoluta. Y entonces el tipo dijo, ya, se acabó, ya no jugamos más. Y yo repartí merengues a todos mis amigos, pero fue la única vez. Es águila o sol, punto, ¿no? Entonces es el juego más sencillo que hay de alguna manera, ¿no? Hay solo dos posibilidades. Claro. Pero fíjate, desde la época muy recientemente fundado el México virreinal, la pelota vasca. Bueno, claro, por supuesto. Había un lugar en la Ciudad de México donde se podía jugar pelota. Sí, el frontón. El frontón en México y podías apostar a rojos. En el siglo XVI, o sea, porque el frontón ya es una creación moderna. De los años 20. Sí, por supuesto. Pero la pelota como se acostumbraba en España. Sí. Allá. Con la mano. Con la mano, con una canasta. Luego el otro era un juego de cartas que se llamaba Tresillo. Madre, sí. No sé cómo, pero eran además naipes españoles, ¿no? El de sota, bastos, oros. Sota, bastos, oros. Y espadas. Copas. Y las espadas, copas, sotas y bastos. Claro, porque no es la baraja que conocemos actualmente. Y uno de nuestros próceres de la historia, Miguel Hidalgo, alias El Zorro, era su apodo en los juegos de azar. A él le gustaba jugar a los naipes y jugaba con sus amigos, que eran nada más que el intendente Riaño de Guanajuato o el obispo Abad y Queipo, que en lo que se tomaba su chocolatito en esa tertulia en la antigua Valladolid, hoy Morelia, pues él era un verdadero apostador. Claro, ahí era muy, digamos, todo muy civilizado. Pero cuando ya lo hacía con sus amigos, los músicos, con las personas con las que montaba las obras de teatro, era un jugador empedernido. El Zorro le decían, y nadie le ganaba a Miguel Hidalgo. No se vayan, seguimos hablando de juegos y juguetes y todo lo que hacemos. ¿Ustedes qué jugaban? ¿Qué recuerdan sus juegos de niño? ¿Alguna vez apostaron con el merenguero y perdieron todo su dinero? La
La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo. Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. Seguimos aquí hablando de juegos, de apuestas. Había juegos entre las clases populares. Ahora sí, volvemos a la famosa rayuela. La rayuela es con una moneda hasta lo más cerca de una línea puesta en el suelo. Y era un juego muy popular entre las clases bajas de la ciudad. Todo el mundo jugaba en las calles. En muchas películas mexicanas, en algunas de Tintán, por supuesto, se ve estos juegos de El Rey del Barrio. El Rey del Barrio. Claro. Y otro que se llamaba Rentoy, que la verdad es que no lo conozco, pero también era un juego de naipes en el que se apostaba muchísimo. Y el Conquián, también se jugaba Conquián, y esto es producto de la inmigración china a México. Claro, por supuesto, y los palillos chinos, que el otro día estaba yo buscando de dónde viene el tema de los palillos chinos. No, es mexicano, sí. Y lo que tienes que hacer es la destreza de no tirar, ¿no? Las habilidades. De no moverlos, porque jugar es adquirir habilidades, eso es lo maravilloso del juego. Así es socializar con el otro, o tú mismo, ¿no? Y otro juego también muy mexicano, que además refleja lo que es la vida. A veces ganas y a veces pierdes. Serpientes y escaleras. No había nada más frustrante que ya ibas a ganar y te tocaba una canija serpiente de nuevo. La serpiente más larga que te salía desde el 99 hasta el cero. Exacto, pero otra vez un reflejo de la realidad. Pero además era muy chistoso porque los dibujitos que traía la escalera, ¿no? Y entonces el chavo estudiando en un escritorio y luego ya de traje recibiéndose, ¿no? Sí. O el ya la médico. hiciste. Sí. Claro. En el siglo XIX se funda el hipódromo de la Condesa, lo que es hoy la calle de Ámsterdam, claro. Que si ustedes caminan por la calle de Ámsterdam en la Condesa, en línea recta acabarán llegando al mismo lugar, porque es el óvalo de lo que fue el hipódromo. Y por supuesto se apostaba, y se apostaba mucho. Luego se va al hipódromo de las Américas, al lugar donde está. Fíjate, actualmente. Cosas que quizá de pronto no pensamos o no nos detenemos a pensar en ello, hasta que te encuentras una nota como la del virrey de Branciforte, que expide un documento por el cual prohíbe que los niños vuelen cometas en las azoteas de las casas de la Ciudad de México. Estamos hablando como por 1780, y había resultado que varios niños se habían caído volando cometas desde la azotea. Claro. Entonces lo prohibió las cometas, ya ni siquiera de bájense a la calle, sino en la Ciudad de México se prohibieron las cometas durante algún tiempo. Y una cantina que se preciara de ser buena, inevitablemente tenía juego de dominó. ¿Estás de acuerdo? Bueno, junto a los palillos chinos, estaban las damas chinas. También. A mí ese me encantaba porque cuando tú jugabas solamente contra otro, porque podían jugar 6, ¿no?
4. No, porque era la estrella. Entonces tú puntos. tenías que poner tus canicas exactamente en el pico contrario de la estrella del tablero. Pero entonces era padrísimo cuando era 1 a 1, porque tú tenías 3 picos de la estrella que tenías que llevar hasta los otros 3 picos del contrincante. Entonces era un desastre porque podías saltar por aquí. Eso era increíble. Lo jugábamos en casa de mi abuela. Qué padre, yo me acuerdo materna. perfecto, porque además qué manera más lúdica de vamos a competir, vamos a medirnos, como aquello muy prehistórico de vamos a seguir ganando territorio, pero con reglas de juego. A mí me parece... A mí me gusta mucho jugar juegos de mesa. Recuerdo estar jugando Turista Mundial cuando era niña con mi padre, con mis hermanos, y era fantástico porque una vez que ya dabas la vuelta al mundo ya podías empezar a poner hoteles y te empezaban a pagar rentas y todo. Oye, pero me quedé pensando que las serpientes y escaleras no puede ser una versión también del Monopoly. Claro, una versión muy, muy capitalista del cómo... Yo te voy a ser muy honesto, nunca en mi vida he jugado Monopoly. Yo solo una vez no la entendí. Es una cosa como turista, ¿no? Sí, es igual, es un turista, sí. Oigan, ¿y puedo recomendar un libro? Sí, claro. Bueno, este libro de Eric Castillo, El juguete en México, con prólogo de Elena Poniatowska de Conaculta, nos explica justamente esa larga historia de los juegos y los juguetes en nuestro país. No hemos dejado de jugar ni dejaremos de hacerlo, nunca. Está interesante. Pero generalmente el juego se vinculaba al azar y a lo adulto. Por supuesto. Era fin de semana de juego, era de cartas, o por ejemplo ahorita ¿Dominó? que el dominó, por ejemplo, y que en la cantina era junto con estaba el cubilete, el de los dados, estaba el dominó. Y juego también los toques. Ah, bueno, pero ay, sí, no. Pero tiene una parte también oscura, y hay que decirlo. El que se enferma de jugar, el juego. Ludópata. El ludópata. Es una De adicción. apostar. ¿Es jugar o es apostar? Es apostar, porque si no ganas nada, ves hasta Tienes tonto. toda la razón, tienes absolutamente... Pero decías que en el juego de pelota lo que se apostaba era la vida. Aquí en estas enfermedades también se apuestan la vida, la esposa, todo, los bienes. Es increíble cómo han llegado algunas personas a tener esta enfermedad de la ludopatía. Bueno, yo tengo en la familia ya muy lejana, como del siglo XVIII, la historia de una parienta, no sé, alguna tía lejana, cuyo marido la apostó. La apostó a ella. A ella, y perdió. Y se la dio al otro hombre, y él la trató tan bien, el otro hombre, que terminó enamorándose de él y vivieron felices para siempre. Wow, eso es un cuento. Wow. Eso es una historia. Sí. Eso está, qué anécdota, wow. Juguemos. Venga, a ver. ¿La veo o no? Gana la carta más alta, bueno, y la carta más alta es la que cuenta una historia de juego. Ok. 1, 2, 3. 10. 7. Una historia de juego. Uno de mis juegos favoritos es la memoria. Jugar memoria es entretenido, divertidísimo, y antes solía ganar hasta que mi hija aprendió a jugarlo y ella gana siempre. Pero hay un juego de memoria particular que me gusta muchísimo, que es de los aparatos modernos contra los aparatos, hacer parejas con los aparatos modernos y antiguos, jugar memoria. Wow. Qué cosa, ¿no? Está padrísimo. Está muy lindo, me gusta mucho jugar memoria, juego de mesa. Me quedé pensando en Las Vegas, Nevada, el lugar que más mexicanos recibe en el mundo, donde se celebra el 15 de septiembre con cantantes, pero bueno, y donde se gastan fortunas. Y donde, exactamente, fortunas. Los políticos mexicanos han hecho de Las Vegas muchos de sus lugares favoritos, ¿no? Los casinos. Sí, claro. Pero tú de juego ahorita, decía ella que le gustaba la memoria, ¿tú? A mí el dominó, yo juego dominó. ¿Cómo juegas dominó? Mucho, y mi mujer es súper jugadora. Necesito verlo, porque nunca te estás quieto en una mesa. Y súper buena jugadora de dominó. ¿Dominó o el cubano? Dominó. No, dominó. El cubano es padre. Que ya es más... Eso ya es una frutlería. No, dominó de verdad, 2 contra 2. Imelda ha ganado varios torneos, se los tengo que decir. Una vez me inscribí al primer torneo nacional de dominó, fue en el World Trade Center. Habíamos, no sé, 400 mesas, y a la primera no levantabas las fichas y no podías tocarlas, ¿de acuerdo? Ajá. Para que no hubiera, y entonces solamente ficha tocada, ficha jugada.
En la primera mesa terminó mi concurso nacional de dominó. ¿Ah, sí? A la primera, nada. Había unos coyotazos. No, yo, ahí. fíjate que a mí me gusta, pero como me gusta estar hablando, no estoy pensando en los números, entonces soy el típico que ahorco a mi compañero. Imelda te mata. Sí, claro. Imelda te mata. A ver, sí, exacto. Mi abuelo, después de la segunda tirada, decía, tú tienes el 4 que falta. Y lo tenías, claro. O sea, sí es un juego. Por supuesto que mental. Yo me empiezo a estresar horrible porque yo veo que sí hay gente que está contando. Estás jugando continental y está contando cuál falta. Claro. O hay gente que prefiere platicar y no estar pendiente del bingo. Pero un juego que es un juego que también representa el mundo como lo era, que es el mundo medieval, el ajedrez. El ajedrez es la representación absoluta de lo que fueron siglos de estarse matando unos y otros. Game of Thrones en un tablero. Por supuesto. Y es, la verdad, sí es emocionante, es complicado, tienes que estar... Yo me desespero. Sí, porque tienes que estar muy... Pensando. Pero no tiene nada de lo que dices, es decir, no estás pensando, estoy en Game of Thrones. No, estás pensando en que no te vaya, el alfil estaba amenazando a tu dama. O sea, tienes que ir 3 jugadas adelante. Eso es el tema. Pero es muy interesante y es destreza. Volvemos a lo mismo. Destreza. Los juegos nos dan destreza. ¿Alguno de ustedes ganó alguna vez la lotería? Cuéntemelo, porque yo he jugado toda mi vida y lo más que he sacado son reintegros. Yo gané del Zodíaco. ¿En serio? Hace como 40 años, yo creo que tenía 15 años, yo creo. Y me gané como 5,000 pesos. No, bueno. Era muy bueno. bien. O sea, abrí una cuenta y me duró ahí como 3, 4 meses porque era bastante. No, bueno. Yo me gané en la tómbola de la iglesia en Ciudad Guatemala. Con 7 años me gané el primer videojuego que vi en mi vida, que era un Atari, y una licorera que todavía está en casa de mi mamá. Pero fui muy feliz con el Atari. Sí gané algo. Una vez se hizo una... no sé cómo llamarlo, o sea, comprabas un boleto y rifaban una obra de Francisco Toledo para apoyar a la causa zapatista, y ese Toledo está en mi casa. Ok. Bueno, es que, claro. No, bueno, es la única vez que he ganado algo en mi vida. Bueno, ¿y qué juego no toleran? Cuando les dicen, ay, vamos a jugar. Imelda no soporta el póker porque en su casa se pelea. El papá de Imelda les daba, que me va a oír y me va a matar cuando cuente esta historia, les daba el domingo, en la mañana del domingo a los 4 hijos, y por la tarde jugaban póker y recuperaba todos los domingos. No había forma de ganarle a mi suegro. Me puedo imaginar. Entonces odia el póker, es que decimos, vamos a hacer un póker. Por supuesto que no, todo el mundo acaba peleado. A mí me gustan mucho las cartas si apuestas. Si es de nada más para ser amigos y ay, qué lindo es la vida. Con frijolitos, ¿no? No, cero. Que ganes o que pierdas, que te duela, que te estrese o que te emocione, pero frijolitos no. Bueno, si juntas suficientes frijolitos, puede ser una olla. Sí, pero no quiero una olla de frijoles, para eso abro una lata. Oye, alguna vez que he estado en Las Vegas, no me gustan los casinos. No me gusta ese sentimiento. Entonces, ¿a qué vas a Las Vegas? Fui con unos amigos y los restaurantes. Nunca se sabe si es de día o de noche. No sabes si es de día o de noche. Y los espectáculos, el Cirque du Soleil. Pero a lo que voy es que en recientes fechas, en un libro de Andrés Oppenheimer, donde hablaba de a dónde nos iba a llevar esta modernidad y las redes sociales y el TikTok y todo esto. Bueno, lo que hace el celular, que nos hace seguir y seguir y seguir, es el mismo impulso de las máquinas tragamonedas, porque lo que queremos es, ¿qué sigue? Lo que sigue. Me quiero seguir sorprendiendo inmediatamente. Me pareció, de verdad, vean a sus hijos, a los adolescentes, cómo están. Sí. Es interminable. La evolución empezó con el dedo prensil y hoy pasó al dedo índice. Pero, por ejemplo, en tu teléfono no ganas nada y en las maquinitas puedes en un momento dado. Ya nos vamos. Yo en Las Vegas un día $500. ¿Ganaste? Pero fui subiéndolo porque a mí me encanta la ruleta. Ok. Entonces hay negros, blancos, pares, no, rojos, cuadrantes. ¿Cuál blancos? Negros rojos y negros. Hay rojos y negros y un blanco, ¿no? Ay, yo no sé jugar ruleta, ¿ves? No. Pues es nada más poner fichas donde crees que va a caer. Del 0 al 36. Exactamente. A mí me gusta mucho. ¿Qué juegan? ¿Ustedes juegan? ¿Han perdido? ¿Han ganado? Ganan junto con nosotros cada vez que aprendemos. Eso queda clarísimo, el ADN de nuestra historia. Sigamos en el ADN de la historia.